y esa prueba la rinden en los siguientes años y si obtienen un rendimiento positivo en esa evaluación, reciben un incremento en su base salarial que va desde el 25% en el mejor de los casos hasta un 5% en el peor de los casos para los que la obtienen. Naturalmente, un porcentaje no obtiene beneficio. Lo que sigue se relaciona con el tema de las consecuencias y lo voy a dejar allí, me lo voy a saltar, pero lo que quiero explicar sobre esto es, la pregunta es, desde una perspectiva de evaluación de un programa de política pública, es cómo opera la evaluación docente en el sistema educativo. Y ahí está identificado el tipo de consecuencias que están previstas, la existencia de estándares, incide la formación inicial, la formación en servicio, la evaluación del desempeño, las consecuencias positivas están asociadas a un reconocimiento del mérito, un incremento salarial, mejor oportunidades de formación, así como las negativas que tienen que ver con el peligro de perder el trabajo. Y hay una serie de consecuencias educacionales esperadas, declaradas, por ejemplo, cuando fue formalizada la evaluación, que es fortalecimiento de la profesión, mejoramiento de las prácticas, de los aprendizajes, etcétera. Estas son algunas de las posibles consecuencias de lo que se ha estado haciendo en un estudio, en una investigación que está en curso aún. Es un estudio con distintos actores del sistema educativo para saber cómo ellos perciben que el sistema de evaluación está operando. Por ejemplo, la lámina que muestra cómo el ministerio, la autoridad ministerial, percibe que actúa la evaluación docente. Y con la consecuencia esperada de que mejore las prácticas docentes y el aprendizaje y desempeño de los estudiantes. Por su parte, en la siguiente lámina, el colegio de profesores, el gremio docente, tiene una percepción que coincide en varios aspectos, pero su gran foco es que la consecuencia sea el mejoramiento de las prácticas docentes. No mencionan explícitamente ellos el mejoramiento directo de los aprendizajes. De manera que ahí tenemos información acerca de cómo es percibida las consecuencias del sistema de evaluación por distintos actores. Vamos rápidamente a mirar algunos de los resultados de la evaluación. La evaluación ha evolucionado desde el año 2003 gradualmente. Ustedes ven en la lámina que está ahí en la pantalla, que partiendo con un número en torno a los 3.000 y tantos profesores, solamente de profesores generalistas de primero o cuarto básico. Gradualmente en los años siguientes se fue creciendo en niveles y subsectores. Eso sí, el año 2004 hubo una crisis en la evaluación debido a que la ley que la regulaba no había sido aún aprobada por el Parlamento y el Colegio de Profesores, de hecho, llamó a los profesores a no evaluarse ese año, por eso que el número del segundo año es más bajo que el primero. Y en los siguientes años ya el sistema comenzó a entrar en estado de régimen, hasta el punto que en el último año, que es el que estamos cerrando ahora, y de hecho en la próxima quincena se van a informar los resultados de la evaluación, más de 16.000 profesores se evaluaron, ya cubriendo todos los sectores que ustedes tienen ahí en la lámina, e incluyendo incluso algunos como educación parvularia, inglés, educación tecnológica, artes, e incluso religión y filosofía. O sea, el proceso ya ha ganado, está en estado de régimen en todos los sentidos. La distribución de los maestros en las categorías de evaluación, en la lámina siguiente, muestra relativa estabilidad en el tiempo, observándose que en torno a un 3% de los docentes obtienen la categoría más baja, insatisfactorio, un poco más de un 30% en la categoría básico, o sea, en otras palabras, un poco más de un tercio de los docentes aparecen por debajo del estándar. La categoría más frecuente es competente, que supera el 50%, y finalmente los destacados son algo menos del 10%. Y eso se ha mantenido en un perfil parecido, pero tal vez más interesante incluso desde el punto de vista de entender qué es lo que hay en términos de las competencias docentes. La siguiente lámina muestra, por ejemplo, para un año, pero muy parecido en el tiempo, cuáles son los aspectos más desarrollados y cuáles son los más débiles de los docentes. Aquí ustedes tienen las 8 dimensiones del portafolio y ustedes pueden ver que lo más positivo es una de las 3 dimensiones evaluadas en la parte de la derecha, en la parte verde, que es el ambiente de la clase, es decir, la capacidad del docente para crear un ambiente, un clima escolar adecuado, de respeto, de integración, de participación, es la habilidad más desarrollada en nuestros docentes. En cambio, entre los aspectos más débiles se encuentran en el lado izquierdo las 2 columnas asociadas a evaluación, la calidad de los instrumentos de evaluación que emplean y el uso de los resultados de la evaluación,
así como la interacción pedagógica, es decir, la habilidad del profesor para promover situaciones de aprendizaje que promuevan un aprendizaje significativo en los estudiantes. De manera que esto nos muestra aspectos donde hay relativas debilidades, donde hay relativas fortalezas, que tienen obviamente un valor diagnóstico muy grande para orientar decisiones de formación docente y en servicio. De hecho, el sistema es más diagnóstico aún, porque si ustedes en la lámina siguiente pueden ver cómo uno puede abrir una de las dimensiones, como es la estructura de la clase, y ver cómo los docentes lo hacen en los 3 indicadores que allí aparecen. Por ejemplo, lo primero es la calidad de la estructura de la clase, es decir, si la clase tiene un claro inicio, desarrollo y cierre, el uso del tiempo instruccional, que es lo segundo, y la contribución de las actividades al logro de los objetivos. Y ustedes pueden ver que lo más débil, aunque no hay una alta dispersión, es lo primero, que es la calidad de la estructura de la clase. De manera que eso es información diagnóstica. Algo que quiero mencionar, aunque sea brevemente, en la siguiente, son opiniones respecto de la evaluación docente. Todos sabemos que las evaluaciones docentes se instalan con mucha polémica, con mucha duda, con mucho temor, e interesantemente, no solo se produjo un consenso amplio del gremio, y también entonces de los docentes que lo respaldaron en una consulta, sino que en encuestas de opinión que se han llevado a cabo cada 2 años mediante el CIDE en Chile, se ha preguntado persistentemente, es la siguiente lámina, el grado de acuerdo con un sistema de evaluación del desempeño que implique incentivos y sanciones. Y fíjense ustedes que los directores de escuela que han sido encuestados, en más de un 80% suscriben esa idea. O sea, respaldan la existencia de una evaluación docente que tenga ese carácter, que es como la que tenemos en Chile. E incluso los docentes, aunque obviamente están menos de acuerdo que los directores con eso, más de un 60% de ellos, y es una cifra que no ha bajado, sino levemente crecido, está también de acuerdo con la evaluación. O sea, hay un amplio respaldo a la existencia de un esquema de evaluación docente como el que tenemos. Hay que decir que no tenemos todavía un sistema de evaluación de directores. De manera que sobre eso no existen opiniones a propósito de los 2 actores de la lámina anterior. Y en el mismo portafolio, o sea, luego de la evaluación los profesores manifiestan su opinión sobre los aspectos sobre el proceso de evaluación. Y fíjense, por ejemplo, que en la siguiente lámina muestra que un porcentaje importante de los profesores considera, en una escala de 1 a 5, que los productos que el portafolio les demanda son semejantes al trabajo cotidiano. Es decir, no distrae el portafolio, que es el temor que muchos tienen, de lo que debiera ser la tarea regular de los docentes. Y la mayoría de ellos, en la siguiente lámina, que no voy a entrar en detalle, califican muy positivamente el portafolio como un recurso que les ha permitido sistematizar, mejorar, recuperar prácticas e identificar fortalezas y debilidades propias. Todos objetivos que se han perseguido. Para terminar, algo muy importante, a propósito de la discusión inicial, si la evaluación debe o no basarse solo en estándares o además debe incluir el logro de los estudiantes. No tenemos directa medición del logro de los estudiantes en la evaluación, pero tenemos sistemas de evaluación de medición del logro de los estudiantes en Chile, que nos permiten por lo menos ver qué conexión hay entre las dos cosas. Y ya a estas alturas existen varias investigaciones que han estado estudiando la relación que hay entre el desempeño de los docentes en su evaluación y el desempeño de los estudiantes en las mediciones nacionales de logro. Y fíjense que el CIMSE, en su último informe, en la siguiente lámina, nuestro Sistema Nacional de Evaluación de Logro Educativo, por primera vez en su informe nacional, incluyó una sección en donde conectó los resultados del CIMSE a los de la evaluación docente. ¿Qué es lo que hizo el CIMSE? Identificó para cada uno de los cursos que había evaluado cuántos maestros con buenas calificaciones, es decir, competentes y destacados, habían tenido esos estudiantes en los años previos. Y entonces podrían haber tenido ninguno, podrían haber tenido 1 o 2, o habrían tenido 3 o 4. Y esos son el color de las columnas que ustedes ven. Y lo que las columnas representan son los logros escolares en promedio que obtienen estudiantes en función del número de profesores bien evaluados que han tenido para distintos grupos socioeconómicos. O sea, en otras palabras, estamos controlando la condición socioeconómica de los estudiantes. Y en cualquiera de los casos, sea en el nivel bajo o en el nivel medio, tanto en cuarto básico como en octavo básico, ustedes se encuentran en el mismo perfil. Y esto es que a medida que aumenta el número de docentes bien evaluados, también lo hace el rendimiento de los estudiantes. Lo cual muestra entonces que la evaluación docente en Chile no está disociada del logro de los estudiantes. No lo incluye directamente, pero felizmente está claramente conectado la existencia de un buen
rendimiento de los docentes con la existencia, con mayores logros de los estudiantes. De manera que esto, como digo, se ha estudiado mediante otras metodologías también. Allí se menciona un estudio complementario. Deben haber en este momento, y yo lo cito en el texto en escrito que les mandé, hay unos 4 o 5 trabajos que con distintas metodologías se han acercado a la misma pregunta y todos han concluido en identificar diferencias que, además hay que decir, son de las más grandes que hemos podido observar en resultados del CIMSE para una variable que no sea las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. De manera que esto es un antecedente muy importante. Y en síntesis, las conclusiones, digamos, esta evaluación que tenemos en Chile muestra que es posible instalar un proceso de evaluación que aborde las resistencias que una evaluación naturalmente genera. Demuestra, creo yo, también que es muy importante promover activamente el sentido constructivo y no punitivo de la evaluación, estableciendo consecuencias o incentivos que sean adecuadas. Es también necesario contemplar un marco normativo y de procedimientos que den garantía acerca de la transparencia y confiabilidad del proceso. Y hay que decir que a pesar de, que ya llevamos 6 años de evaluación docente, y a pesar de que hay algunas denuncias, por ejemplo, acerca de la posibilidad de que algunos docentes puedan comprar el portafolio, la gran mayoría de los docentes, digamos, respalda la calidad del proceso en términos de lo que técnicamente está respaldando. No ha habido un cuestionamiento técnico a la evaluación docente nunca. Y estas circunstancias especiales, individuales, digamos, algunas de ellas han sido identificadas, y cuando se detecta que un profesor, por ejemplo, ha copiado evidencia o ha comprado evidencia, esa información, digamos, esa evaluación se invalida. De manera que ha habido también capacidad del sistema para hacerse cargo de las anomalías que felizmente son infrecuentes, o muy infrecuentes. Es también importante que los instrumentos de la evaluación entreguen señales acerca de las conductas esperadas de los docentes, de manera que efectivamente el sistema de evaluación sea sistémico respecto de las prácticas docentes. Y finalmente, por cierto, es necesario monitorear y constantemente las consecuencias esperadas, pero también las no esperadas, que una evaluación como esta va produciendo. Las láminas que siguen, simplemente como a modo de conclusión, muestran que un buen sistema de evaluación no solamente permite acumular evidencia acerca de los docentes y tomar decisiones individuales, sino que tiene una serie de otras potencialidades. Por ejemplo, es una muy buena fuente para promover mejoramiento en las prácticas. Un ejemplo, nosotros disponemos en este momento en Chile de más o menos unos 55.000 videos con filmaciones de docentes en aula, lo cual es una enorme oportunidad para identificar buenos ejemplos de prácticas, ¿no es cierto?, docentes, que pueden ser luego retroalimentados hacia el sistema. Está en curso una iniciativa justamente para hacer uso de esas evidencias y poder entregar a los docentes ejemplos de buenas prácticas para que ellos puedan mejorar sus prácticas. Es un sistema que también tiene carácter diagnóstico y por tanto nos identifica cuáles son los aspectos más débiles, más fuertes de nuestros docentes, y esto permite servir, digamos, como un antecedente muy importante para políticas de desarrollo profesional en la profesión docente, que es una materia que se está discutiendo en Chile. Por supuesto que la evaluación docente sirve para alinear la formación docente inicial y en servicio, cuando se basa en estándares, como lo dije antes, que es la lámina siguiente. Y, dado que especialmente que soy un académico, pero yo creo que no solamente por esa razón, yo creo que todos nuestros países necesitan densificar más de investigación educacional a nuestros sistemas para monitorear nuestra realidad. Y en este caso, en el caso de Chile, la acumulación de datos de la evaluación docente es hoy día una verdadera mina de oro, digamos, académicamente hablando, para poder estimular investigación educacional, y de hecho ya están en curso, se han instalado, se han desarrollado, creado muy recientemente, el año pasado, 2 grandes centros de investigación, uno en la Universidad de Chile, otro en la Universidad Católica, con financiamiento nacional, los dos con una de sus focos de atención en la investigación sobre docentes y particularmente haciendo uso de las evidencias que se generan en la evaluación docente, de manera que es una muy buena noticia también en ese sentido. Concluyo simplemente mostrando ahí unas láminas, digamos, ustedes pueden buscar mayor información sobre los programas que he aludido, no solamente la evaluación docente, también los otros incentivos que existen en Chile,
y ahí está para que ustedes puedan ver cómo se ve la página del sistema de evaluación docente, que en las próximas 2 semanas va a mostrar los resultados de la evaluación del año 2008. Muchas gracias. Gracias, Jorge Francis Astudillo. Creo que a pesar del recorte de los minutos, no nos hemos perdido lo sustancial. Y por eso mismo pasamos a escuchar los comentarios. Daremos la palabra a la venia de Cifredo, a Emiliana Vegas, por estar más lejos y por lo que ya sabemos, ser una dama, aunque parezca esto antiguo. Bueno, antes de comentar, yo quisiera explicar que yo tengo los últimos 3 años trabajando muy de cerca con los programas del banco en Chile. Entonces he visto de cerca de cómo el proceso se ha llevado a cabo y me parece útil, y quizás en los comentarios pudiera preguntarle a Jorge que expanda un poquito más algunos aspectos de cómo se ha podido llegar a un sistema de evaluación de este tipo en Chile. Y hay algunos de los mensajes que yo quisiera darles de lo que yo he podido percibir, tanto de trabajar en Chile y no siendo chilena, pero también de participar en seminarios donde tanto Jorge como otras personas que han estado involucrados desde el gobierno o desde organizaciones no gubernamentales en el proceso, han reflexionado en algunos de los aspectos que me parece importante resaltarles. Uno de ellos, yo creo que a mí me surge muy real, es que el hecho, como Jorge explicó, de haber desarrollado estándares para la buena enseñanza, o sea, lo que ellos llaman el marco de la buena enseñanza, como proceso fue muy útil para la forma como lo hicieron, involucraron a todos los actores, fue un proceso que tomó tiempo, pero que ayudó, incluso sin después no hubiesen llegado a un sistema tan sofisticado de evaluación. Eso en sí ya era una contribución importante, porque ha permitido aclarar cuáles son las expectativas que tiene la sociedad chilena de sus docentes, qué se requiere para ser calificado como competente, como excelente o destacado, y qué se requiere para poder permanecer en la profesión. Entonces yo creo que eso en sí es un valor importante. Yo creo que otro punto que Jorge no enfatizó mucho es ese convenio que tiene el gobierno con una institución externa como lo es la Universidad Católica, que si bien es una institución pública, es externa al Ministerio de Educación para todo el proceso de evaluación docente. Y cómo se llegó a eso quizás es útil para Perú ver, ¿no? O sea, porque yo creo que eso le da cierto nivel de credibilidad al proceso también, o quizás no, pues quizás lo entre en cuestiones. Sería interesante oír un poco la opinión de Jorge al respecto. El otro punto que me parece útil resaltar es el gradualismo en el que en Chile se han ido introduciendo distintas reformas para promover mejoras en la docencia, en la carrera docente, desde, como él menciona, el SNED, el Sistema de Evaluación del Desempeño de Establecimientos Educacionales, que en realidad es un incentivo, un bono que se le da a un establecimiento para ser distribuido entre los docentes en función de los resultados de aprendizaje de los alumnos y también de otras prácticas buenas que pueda tener en su gestión el establecimiento. Pero se hace un esfuerzo por comparar a establecimientos con similares poblaciones estudiantiles, en similares zonas, en fin, de que no se compare un establecimiento que atiende a una población muy distinta a otro. Y gradualmente se han ido, así como él mencionó, introduciendo incentivos individuales para, por ejemplo, la asignación de excelencia pedagógica, y después llega este sistema de evaluación, y si uno lo ve desde afuera y llega en el año 2008 y estudiaría, como lo hacemos los economistas, bueno, ¿cuál es la estructura salarial de un docente en Chile? Uno pudiera identificar ciertas duplicaciones y vamos a decir, asignaciones que pueden no tener mucho sentido,
Pero una de las cosas que me pareció a mí interesante escuchar de una persona que fue subsecretario de Educación en Chile fue que él hablaba en China, estábamos compartiendo un panel, y él decía que a veces lo ideal es enemigo de lo bueno, ¿no? Y que si hubieran querido desde el principio llegar a este modelo, quizás no hubiesen llegado, y que en verdad fue el gradualismo, el poco a poco ir cambiando la cultura dentro del mismo cuerpo docente, trabajando con el sindicato, con los establecimientos, para introducir esta cultura vamos a decir, de reconocer el desempeño. Eso les permitió después llegar. Entonces, un poco esas lecciones, quizás reconocer que ir poco a poco, introduciendo cambios gradualmente, tiene un valor. Si bien al final no tienes un sistema totalmente consistente y perfecto, tienes un sistema que funciona, que puede tener algunas duplicaciones y que quizás puedes mejorar también después. Pero ese me parece un punto importante y quizás Jorge pueda reflexionar. Y el último punto que yo quisiera, quizás dos puntos adicionales, pero uno importante me parece que no se ha hablado para nada es de los costos, ¿no? Sería interesante tener alguna idea de por docente cuánto cuesta este tipo de evaluación, alguna idea de es muy costosa, es poco costosa. También hay que relacionarlo con el impacto, pues si está teniendo impactos en la mejora, quizás es mucho menos costoso que programas de desarrollo profesional que no están ligados con evaluación y que al final no tienen impacto. Entonces, bueno, al menos tener alguna idea de los costos, no para asustarnos todos, sino para, bueno, tener alguna idea de cuánto implicaría hacer esto y indudablemente yo creo que es valioso hacerlo, pero es importante también saber cuánto cuesta. Y bueno, el último punto me parece un buen comienzo lo que ha hecho el CIMSE, o sea, el sistema de evaluación de aprendizaje, de tratar de identificar cuál ha sido el impacto en los alumnos de haber tenido docentes que están bien evaluados. Me parece que dada la riqueza de la información que existe en Chile, sería útil pensar en otras formas de estudiar hasta qué punto los estándares y el marco de las buenas prácticas realmente son las prácticas que conllevan buenos aprendizajes. Entonces, ver qué otros tipos de investigación se podría hacer. Yo conozco y sabemos que en Chile hay un gran apoyo financiero y a través de la creación de 2 nuevos centros de investigación en educación, y sería útil que también este sea una de las áreas en que se enfoca. Bueno, muchísimas gracias. Se lo paso a Lima entonces. Muchas gracias, Emiliana. Y efectivamente damos la palabra a Alfredo Quiroque del Instituto de Pedagogía Popular. En primer lugar, me parece muy importante este debate. Lo que noto comparando la situación de Chile con la peruana, es, creo yo, un poco lo más complejo, inclusive en términos cuantitativos, en la evaluación de maestros en Chile que en el Perú. En el Perú tenemos más de 300.000 maestros del sector público. Evaluar a esos 300.000 maestros es mucho más complejo. En segundo lugar, también importa evaluar los docentes del sector privado. En el caso peruano, en algunos estudios últimos que estamos haciendo, estamos dándonos cuenta que hay un sector privado emergente que está al interior de los sectores populares. Es decir, ya no es un sector privado a uno o a dos, sino que es un proceso de privatización al interior de áreas urbanas marginales, fundamentalmente en sectores populares, que también habría que evaluar. En el caso de Chile, nos reportan antecedentes en la década del 90. Nosotros tenemos antecedentes desde el año 64 sobre evaluación docente.
el problema está en que no hemos cumplido lo que ya estaba escrito. En el año 64 aparece la 15.215, la ley 15.215, en la cual ya se plantea la evaluación y docente, y uno de los componentes a ser evaluado es el llamado esfuerzo intelectual, que posteriormente en el reglamento, en el decreto supremo 07 del año siguiente, que firmó el doctor Andrés Cardó Franco, se reglamenta esta evaluación del esfuerzo intelectual, y de manera interesante se coloca que hay que evaluar el probado dominio de la doctrina y las técnicas relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje y el eficiente desempeño o ejecución del mismo. Es decir, ya desde el año 65, en el caso peruano, ya estamos hablando no solamente de evaluación, sino de evaluación del desempeño. Con mayor claridad, el decreto ley 22.875, que se dio en 1980, plantea no solamente la evaluación, sino, leo textualmente el artículo 19, la evaluación del rendimiento, antecedentes profesionales, producción intelectual, aptitud para el desempeño. Es decir, tenemos antecedentes en los cuales ya se habla de la evaluación docente y de la evaluación de desempeño. Lo que noto es que todo esto no fue planteado dentro de un sistema. La última ley de carrera pública magisterial nuevamente habla, la última ley deroga la 22.875, disculpen, deroga una ley anterior en la cual ya se planteaba también se planteaba la evaluación de desempeños. Lo que sucede, me parece, es que hemos caído en un conjunto de acciones evaluativas aisladas, sueltas, y no haber conseguido todavía tener un sistema de evaluación. Esto es, me parece, un punto crítico en el caso nuestro en el Perú. Una segunda apreciación es que no tenemos parámetros previstos ni socialmente aceptados para establecer la valoración que supone toda evaluación. En el caso de Chile, hubo un marco para la buena enseñanza, también concertado. En tercer lugar, creo que en el Perú hemos tenido un proceso de consulta, entre comillas, digo entre comillas, porque es una consulta para grupos aislados y no un sistema concertado. Es decir, hemos consultado, pero no hemos concertado el proceso de evaluación. Otro elemento importante, creo que en el caso peruano, hemos dejado de lado expresamente los desempeños de los estudiantes. En el caso chileno, también se deja de lado el desempeño de los estudiantes de manera relativa, porque se asumen como resultado institucional y no individual, aunque con dificultades, como reconoce
el amigo Jorge. Yo, a partir de estos elementos, y agregaría otro, creo que tenemos una confusión que nos genera la última ley de carrera pública magisterial. En el caso de Chile y en el caso de todo proceso evaluativo que yo conozca, los desempeños son contenidos de evaluación, son objeto de evaluación. En la última ley de carrera pública magisterial se habla de evaluación de desempeños, pero se le confunde y se le da un rasgo ambiguo, no como contenido de evaluación, sino más bien como un criterio de intencionalidad o de finalidad para la evaluación, lo cual genera mucha confusión al interior del magisterio. Yo sacaría 6 conclusiones. La primera, para el caso peruano, encarar la evaluación docente dentro del proceso del desarrollo profesional del maestro. Eso me parece clave. Y para ello hay que relacionar la evaluación de los maestros en servicio con la evaluación que viene de la preparación, de la formación inicial. Y aquí hay una cosa que tendríamos que revisar. El 75% de los maestros peruanos provienen de institutos superiores pedagógicos y solamente un 25% de universidades. Sin embargo, en los últimos tiempos se están cayendo las metas en los ISPs y hasta donde tengo noticias, en los últimos tiempos se han cerrado 3 ISPs y van en declive, inclusive el número de ISPs. Una segunda conclusión es asumir un sistema de evaluación y no confundir la evaluación docente con prueba de evaluación. Es organizar un sistema de evaluación. Una tercera conclusión es que este sistema de evaluación debería conjugar el derecho de los sujetos que aprenden con el derecho de los sujetos que enseñan. Una cuarta conclusión sería que hay que organizar el sistema de evaluación con algún nivel de institucionalidad, pero de forma concertada, no de forma consultada simplemente, sino concertada. Una quinta conclusión es que hay que promover la recuperación de la cultura evaluativa que era creciente en el magisterio peruano hasta el 2006. Todas las investigaciones hechas antes del 2006 señalan que el magisterio peruano aceptaba la evaluación. En los últimos tiempos, esa aceptación ha venido a menos. Creo que esta confusión de relacionar evaluación con punición ha generado una pérdida regresiva en lo que es la cultura evaluativa en el magisterio peruano. Y una última conclusión es que sugeriría redefinir lo que atañe a la evaluación docente, principalmente a la evaluación docente de desempeños en la ley de carrera pública magisterial. Muchas gracias, Secredo. Ahora pasamos al estadio de preguntas de nuestros invitados aquí en Perú y luego a Jorge y a Emiliana
tomar nota para que los comentarios de Sigfredo y Liliana los junten con las respuestas que tengan a bien dar a las preguntas de nuestros invitados. Tienen la palabra entonces nuestros invitados y voy a pedir a Gina Rivera del Consejo Nacional de Educación que coordine este estadio para dejarme la opción de repente de hacer una pregunta. José Rivero. En primer lugar, muchas gracias, Jorge Mansi, por la activa exposición. Todos hemos aprendido bastante respecto al sistema de evaluación docente en Chile. Yo quisiera hacer referencia a dos hechos puntuales que tienen que ver con, en primer lugar, una cultura evaluativa a partir de los resultados anuales del CINCE en Chile, todo lo que implica como presión de estos resultados sobre los propios docentes. Y un segundo hecho, algo que por la cortedad del tiempo seguramente no lo han mencionado, pero el hecho público más significativo de la educación chilena ha sido los efectos de la rebelión de los pingüinos cuestionando severamente la municipalización de la educación. En ese sentido, yo quisiera preguntar cómo afectan las presiones sociales de gobernantes, de directores para resultados concretos en el CINCE, en la construcción de comunidades pedagógicas de aprendizajes en los centros educativos de Chile. Y en segundo lugar, ¿qué medidas se están tomando para tomar en cuenta todos los efectos de esta revolución de estudiantes en materia de evaluación docente? ¿Alguna otra pregunta? Edmundo, luego Manuel. Edmundo Murrugarra. Tanto interesante esto de que el gremio en Chile fue uno de los que no estuvo muy de acuerdo en incluir el logro de aprendizaje de los estudiantes como criterio de evaluación del docente. Como ha dicho Sigfredo, entre los maestros peruanos este era tradicionalmente uno de los motivos de orgullo. La escuelita y el maestro consideraban orgullosos de que eso se logra. Poco a poco esto ha sido casi eliminado de la conciencia de la subjetividad del maestro y borrado casi totalmente. Tiene que ver, en mi opinión, con la gestión, con la relación entre el Estado y los maestros. ¿Para qué se usa la evaluación? En el Perú, aparte de la ley del profesorado de 1984, que explícitamente establecía evaluación del desempeño laboral, nunca se aplicó. La encuesta que impulsó el IPE y que en el Perú dirigió Pepe Rivero, que está con nosotros, explícitamente a los maestros se les preguntó por la evaluación y el 80% estaban de acuerdo. Y cuando se le dijo si consideraban que el logro de aprendizaje de los estudiantes debería ser tenido en cuenta, más del 70% dijo que sí. Bueno, ahí voy a la pregunta, porque en Chile, según la información que nos da Jorge, ha sido descartado con argumentos como que, por ejemplo, el de costos. Y cuando nos ha mencionado en qué consiste la evaluación del portafolio, esos costos queda, por supuesto, chiquito. La secuencia, la necesidad de secuenciar las pruebas frente a los costos que implica el evaluar un portafolio. Para decirlo más, que nos ha dicho que tiene un archivo de 55.000 videos para hablar de 16.000 profesores que han sido evaluados. Imaginemos los costos. En segundo lugar, la objeción de que el logro de aprendizaje no nos dice, en el caso de los profesores que lo lograron, a qué factores se asocia, y en el caso de que no lo lograron, también a qué factores se asocia. Eso es absolutamente cierto. Pero justamente ahí es donde interviene la investigación focalizada, para identificar aquellos factores asociados al logro o al no logro, para exhibir esto. En segundo lugar,
la objeción de la individualidad, o sea, que varios cursos, varias áreas pueden concurrir al logro de aprendizaje en una determinada área. Por ejemplo, matemática puede estar muy bien asociada al logro de comunicación. Muy bien, pero esto se soluciona con el señalamiento de la evaluación del centro escolar, del centro educativo. Pero además la objeción vale para todo logro. Cualquiera de los logros en las áreas puede estar siendo respaldado, reforzado por lo que ocurre en las otras áreas. Y por eso mismo la pertinencia de tener el logro de la escuela y la necesidad de impulsar el trabajo en equipo y no tener las consecuencias negativas que ha señalado Jorge de cómo en esta evaluación hay un sálvese quien pueda. Cada uno su portafolio y qué importa, él mismo ha dicho que la interacción pedagógica es una de las que ha sido sacrificada en este tipo de evaluación. Bueno, hago estos comentarios porque sí me interesa responder a una cuestión tradicional que teníamos los maestros peruanos los últimos 50 años que ha sido destruido. Nos hacíamos responsables, nuestro colegio y nosotros, del logro de aprendizaje de nuestros estudiantes. Eso ha desaparecido. Y el logro de aprendizaje de nuestros estudiantes se refiere a cualquier factor, desde la infraestructura hasta la laptop, pero ya no al maestro. El maestro queda en segundo o tercer lugar. Y ahí hay un elemento que lesiona la dignidad profesional. Pregunto entonces, pido comentarios a Jorge Manso sobre este tema. Buen día. Soy Manuel Bello, de la Facultad de Educación de la Universidad Cayetano Heredia de Lima. Jorge, voy directamente a la pregunta. Me parece a mí que lo que hay detrás, entre otras cosas, de este largo proceso tan interesante de diseño, desarrollo y implementación, primero de un marco para la buena enseñanza, esos estándares concertados, y después el desarrollo del sistema de evaluación misma, con toda su complejidad y todas sus virtudes. Hay una articulación muy interesante de trabajo entre el sector político en el Ministerio de Educación, el sector magisterial representado por su colegio de profesores o sindicato, y la academia, ¿no? Sea la universidad, digamos, un sector de saber técnico, profesional, que se ha desarrollado muy significativamente. Esta relación, cómo así ha podido construirse, desarrollarse, consolidarse para permitir este resultado, este producto que ustedes tienen ahora, que es el Sistema Nacional de Evaluación. La implementación misma de la evaluación, como tú has descrito, implica unas capacidades técnicas en el nivel del centro educativo, en el nivel de la municipalidad, en el nivel más alto, central. Toda esta capacidad técnica, cómo así ha sido construida y qué políticas han facilitado el desarrollo de estas capacidades técnicas que son indispensables para que pueda funcionar un sistema de este tipo. Gracias. Juan Morea y Miriam Ponce. Aló. Juan Morea, del Consejo Nacional de Educación. Una pregunta bien precisa. ¿Cómo hacen explícitos los criterios de evaluación? ¿Qué mecanismos usan? Y la segunda pregunta es, si estos criterios son constantes y si cuando hay innovaciones del criterio de evaluación, estas innovaciones también son concertadas o ya son potestad del Ministerio. Porque creo que uno de los problemas que tenemos en el Perú es que es buena el intento de empezar la evaluación, pero creo que han habido problemas en términos de la concertación y la sorpresa que han constituido cada una de las evaluaciones. La experiencia de ustedes nos puede ayudar.
Buenos días. Miriam Ponce, directora general de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. Yo lo que quería hacer es una pregunta muy concreta, digamos, desde el punto de vista de la práctica. Y es un factor fundamental es la legitimidad que debe tener el sujeto que evalúa. Entonces, en ese sentido, cuando tú, Jorge, señalabas los resultados de la evaluación de los docentes, por otro lado señalabas que los directores no habían sido evaluados todavía, me quedaba la pregunta, a pesar de haber revisado un poquito las líneas que tuviste que pasar rápido sobre quién está a cargo de los diferentes instrumentos de evaluación, me quedaba la duda cómo es que se ha llegado y cómo ha sido el proceso para legitimar a quien evalúa el portafolio o quien hace las entrevistas, que de alguna manera, digamos, no conozco bien cómo se manejan, digamos, los niveles profesionales en las instancias descentralizadas que tienen o en las municipalidades, ¿no? Pero me parece fundamental porque uno de los elementos que se ha escuchado mucho en el país es que los formadores que están capacitando a los docentes muchas veces no tienen la legitimidad, y una de las mayores críticas ha sido justamente me está capacitando una persona que a lo mejor tiene un nivel más bajo que el mío, ¿no? Que en algún momento a lo mejor no participó en la evaluación, o en fin, una serie de situaciones que se han ido señalando y bueno, están en su proceso propio de investigación. Entonces, se señala que en la entrevista se capacita a la persona por un tiempo y que, digamos, tiene una serie de características necesarias para poder evaluar. Pero, ¿cómo ha sido el proceso para legitimar todo este grupo y quienes se encargan de todo estos procesos? Gracias. Emanuel, y esa sería la última pregunta. ¿Sí? Carlos Yampé, y con eso cerramos entonces. Buenos días. Mi pregunta directamente se refiere a los resultados de la evaluación en si han generado mayores expectativas respecto de las empresas para ejecutar su rol de responsabilidad social y financiar la educación como valor estratégico. Y por otro lado, cómo ha modificado el mercado en general respecto de la prestación del servicio, tanto respecto de usuarios como de los mismos docentes. Y una segunda pregunta muy concreta tiene que ver con el portafolio. El portafolio es una herramienta que en muchos casos metodológicamente incluye desarrollo personal. Sé que en Chile, en las universidades, esto está incluido como parte de la formación y que por lo general el desarrollo personal tiene que ver con las dimensiones socioafectivas. ¿En qué medida esto ya está como institucionalizado, considerado una variable importante para la formación? ¿Y en qué medida también está relacionado con la evaluación concretamente de las docentes del nivel de educación inicial? Hola. Carlos Yampé, consejero nacional de educación. La pregunta puntual es si una de las orientaciones del sistema de evaluación es formativo, y en la consecuencia de la evaluación hay profesionales que obtienen un nivel básico, o sea, por debajo del estándar, y van a disponer de planes de superación con respecto de la experiencia también peruana en cuanto a la evaluación de los docentes y el PRONACAP. Viene la pregunta es si considera que es pertinente que una prueba escrita en la parte académica sea básico para que pueda, o fundamental para que puedan disponer de planes de superación, como por ejemplo el PRONACAP aquí en el Perú. Muchas gracias. Nos quedan 20 minutos para las 12 en que se cortará la onda para efectos de la comunicación con Jorge Mansi y con Emiliana Vegas.
Vamos a aprovechar entonces dar la palabra a Jorge Mance, luego a Emiliana, para que en este tiempo antes de que corten nos den sus comentarios y luego nos quedamos los que estamos en esta sala para continuar hasta las 12:30. Por favor, Jorge Mansi tiene la palabra en Chile. Ok. Bueno, parto por decir que me siento muy gratificado por todas las opiniones, comentarios, porque son muy enriquecedoras y de hecho me han enfrentado a algunos temas que van a estimular mayor reflexión por el lado nuestro. Pero voy a tratar de ir, como he tomado nota de esto y en honor al tiempo, creo que lo más fácil es que vaya más o menos en el orden en que fui escuchándolas, aunque hay conexiones entre algunas de estas inquietudes. Emiliana aludía a un aspecto que ciertamente es muy importante de declarar. Efectivamente, el sistema chileno es fruto de una gradualidad no necesariamente planificada, y como decía ella, probablemente si alguien hubiera querido decir el año 93, queremos tener el año 2003 una evaluación docente, habría intentado hacer las cosas de otra manera y a lo mejor no habríamos llegado a lo que tenemos. La gradualidad se explica porque hubo un interés en particular en el proceso de mejoramiento salarial de los docentes, que habían perdido mucho su capacidad adquisitiva, especialmente luego de lo que se denominó la descentralización y municipalización de la educación. En ese proceso de recuperación salarial, la intención era, por parte del gremio, que esa recuperación se diera con las políticas salariales tradicionales que tenían mucho que ver con antigüedad. Y en el caso del Ministerio de Educación en Chile, quiso introducir al régimen salarial incentivos basados en desempeño. Y de esa manera, y por distintas leyes, se fueron agregando incentivos. El SNED es un ejemplo, la asignación de excelencia pedagógica es otra, y lo que se deriva de la evaluación docente es también otro ejemplo. Entonces, en ese marco de intentar crear estímulos para mejorar el salario, fue también generándose un espacio para que la evaluación formara parte de ese sistema, y es por eso que tenemos lo que tenemos hoy, que, como dice muy bien Emiliana, en algunos casos genera riesgos de duplicaciones, algunas incluso hasta algunas potenciales contradicciones, pero tenemos un esquema de mezcla de incentivos individuales y colectivos asociados a la evaluación, que es lo que hoy día está operando. Ella pregunta también sobre el tema de los costos, que yo evidentemente no mencioné, pero ciertamente es algo que conviene decir. Bueno, yo entiendo que toda esta conversación no tiene que ver con transmitir un modelo, simplemente ustedes están indagando sobre distintas opciones que existen en el mundo y están resolviendo y reflexionando sobre su propia experiencia y necesidades.
Vamos a continuar entre nosotros, ojalá tengamos suerte y se retome la conexión. Pero mientras tanto podemos seguir conversando entre los que estamos. Más aún si los colegas de Educación Básica Rural del Ministerio van a tener que estar las dos, igual que dos consejeros. Bueno, en este caso ofrezco la palabra para comentar los comentarios que se han escuchado y quizás ampliar más opiniones sobre lo que ha expuesto Jorge Mansi. ¿Alguien se atreve? Irene. Yo creo que como experiencia nosotros hemos realizado desde el año 2006 una experiencia de evaluación del desempeño docente. La parte nuestra, que soy el equipo de normas, hicimos una evaluación más de la parte de la gestión institucional y dejamos a los institutos superiores pedagógicos que evaluaran la parte de la gestión del docente en aula, evaluando ellos por pares y los directivos. Eran los que evaluaban. Yo les traigo en este caso un disque sobre los anexos de que hemos utilizado en la evaluación 2008, que fue inclusive validada por la GCZ, que trabajó con nosotros. Yo te hago entrega de esto, ahora que me pare la hora de salida, te entrego todos los anexos sobre el desempeño docente que hemos trabajado nosotros. ¿Ya? Muchas gracias, Irene. Vamos a recibir y reproducir para los que se interesen. Esta es la evaluación de los formadores. Bueno, seguimos. Mientras, Miriam. A mí me gustó mucho lo que señalabas, la preocupación que señalabas en relación a, bueno, dentro, digamos, de la evaluación, evidentemente que tengamos un sistema coherente para hablar de maestros. ¿Cómo esto? Tenemos suerte y nuevamente escuchamos y vemos la figura de Jorge Mansi desde Chile. Adelante. Ya, voy a tratar de ir lo más rápido que pueda porque, perdonen por este problema. Bueno, y me iba a referir al costo, creo, en el momento en que se cortó. El valor anual por docente evaluado es del orden de los $250. Esto quiere decir que, dado que la evaluación dura 4 años, estamos hablando de un costo cercano a los $60 por docente por año. Evidentemente, si este es un costo alto, ciertamente, si uno lo mira como una evaluación per se. Y no obstante, digamos, hay que mirarlo en el contexto de cuáles son los beneficios que aporta. Y la razón principal por qué es tan costoso tiene que ver fundamentalmente con la corrección. Hay que decirlo porque el portafolio, para ser corregido, demanda del orden de unas 3 horas de un profesional preparado para que revise la evidencia escrita o revise los videos. Y tenemos además doble corrección. De manera que es efectivamente un sistema algo complejo y costoso. Me refiero por último a lo que dice Emiliana sobre el vínculo que se ha establecido entre la agenda, digamos, de la evaluación y las necesidades y la de investigación y el uso, la existencia de un programa como el CIMSE. Efectivamente, felizmente, hay que decir, después de muchos años de gestiones y de peticiones, se estableció muy recientemente un Fondo Nacional para promover la investigación educacional, y entre las cosas que fueron consideradas como antecedentes para hacer necesario esto, era la acumulación de una gran cantidad de evidencias, tanto por el lado del CIMSE como por el lado de la evaluación docente, que permiten, digamos, promover mucha investigación de ese tipo. De manera que esos son los antecedentes que entendí que Emiliana me pedía que yo expandiera. Bueno, con Sigfredo, me parece muy... partió por aludir a una cuestión de tamaño, y yo no estoy pensando que ustedes estén imaginándose en hacer lo mismo que nosotros, pero ciertamente el tamaño, la escala de un sistema educativo es relevante a la hora de decidir qué sistema de evaluación es compatible con esa escala. Ciertamente el chileno es una escala difícil, la de ustedes lo es aún más, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando del orden de 80.000 docentes del sector público, ustedes, según lo que dice, ustedes tienen del orden de 300.000. Así que eso es una consideración importante. Y
Me parece muy importante también lo que él alude a la existencia de una cultura evaluativa donde se ha valorado históricamente el rol de las mediciones de logro de los estudiantes, por ejemplo. Materia que en Chile hay que decir, a ver, el CIMSE existe hace muchos años y por tanto hay un mecanismo regular de monitoreo sobre los aprendizajes, pero ¿por qué en el sector público se genera normalmente una cierta resistencia? Porque como ustedes bien comprenderán, todos los años estamos teniendo siempre resultados para el sector público que son muy pobres, muy bajos, respecto de cómo rinden las otras dependencias, particularmente los estudiantes de establecimientos particulares pagados. Entonces hay una natural sospecha o preocupación sobre la brecha social y a veces se le carga la responsabilidad a esa brecha a los instrumentos, en circunstancias que los instrumentos típicamente lo que hacen es reflejar esa realidad. De manera que hay un punto de partida distinto en la conversación en Chile sobre el tema de los logros, probablemente el que ustedes han tenido, y en ese sentido ustedes tal vez tienen más opciones abiertas que las que teníamos nosotros en Chile. Y en ese sentido se explica la resistencia del gremio a incorporar, esto no fue una cuestión de costo, la razón por la cual el gremio no incluye el sistema de evaluación, logros de los estudiantes, es porque el gremio docente no estaba dispuesto a concurrir a ese aspecto en la evaluación. Tampoco el gremio aceptó que fuera parte de la evaluación docente una medición directa de los conocimientos disciplinarios de los docentes. Entonces lo que tenemos, hay que ser francos, es un acuerdo político, es un resultado de un acuerdo, de una larga negociación. Esto es lo que fue posible, y si ustedes lo piensan, ¿qué es lo que se ha hecho con el tiempo? No se pudo medir directamente los conocimientos. Lo que el gobierno hizo, el ministerio hizo, fue crear un incentivo basado en la evaluación que incluyera la medición de esos conocimientos. O sea, después que los profesores han sido evaluados, si quieren presentarse voluntariamente a una prueba para medir conocimientos de la disciplina y la aprueban, obtienen un beneficio salarial. Eso es lo que tenemos en Chile, que es una especie de medición indirecta de los conocimientos. De manera que estamos totalmente de acuerdo, además, que un buen sistema de evaluación, como decía Cifredo, debe estar conectado con el desarrollo profesional docente. De nuevo, ¿qué pasó en Chile? El desarrollo profesional docente se está discutiendo ahora, después de haberse incorporado a la evaluación. En otros países, y tal vez ustedes están en esa realidad porque tienen ahora una reciente ley, ¿no es cierto?, magisterial, es posible concebir primero un sistema de desarrollo profesional y en ese contexto discutir la evaluación. Probablemente suena más lógico hacerlo así. En el caso chileno se invirtió el orden, pero también hay que decir que la información que la evaluación docente ha generado está nutriendo esa discusión sobre el sistema, sobre un desarrollo profesional docente. Todo esto es un proceso, como ustedes pueden ver, bastante político y complejo. Incluso, debo mencionar como, no sé si es casi anecdótico, pero en la etapa en que partió la evaluación docente, estaba a cargo del gremio docente, la presidencia del gremio, a cargo de un grupo que claramente estuvo en la negociación, que participó en la negociación y que finalmente respaldó la evaluación. Y hubo un grupo minoritario en el colegio que se resistió a la evaluación, pero que en ese tiempo, que intentó detener la evaluación y que con posterioridad fue elegido a la presidencia. El actual presidente del colegio es una persona que se resistió a la evaluación. Y no obstante, la evaluación ha seguido funcionando y a pesar de esa resistencia. Entonces, el proceso político es complejo. Me refiero ahora a las preguntas que se me formularon más o menos en el orden en que las recibí. De José Rivero preguntaba sobre el tema de la cultura evaluativa a partir del CIMSE. Creo que me he referido a ese tema. En Chile efectivamente está instalado el CIMSE, pero está instalada también la preocupación sobre la brecha social. En Chile todas las mediciones educacionales, yo diría que hay dos aspectos que focalizan la atención de todos. Uno, el relativo estancamiento, es decir, que no hay progreso en los promedios en el tiempo. Y lo segundo, la enorme distancia de rendimientos entre el sector público y el sector privado. Esto tiene que ver con la crisis pingüina de la cual aludió y que no se ha conectado en todo caso en ninguna forma con la evaluación docente en forma directa. ¿En qué sentido la crisis pingüina sirvió? Sirvió para poner la atención en la necesidad de mejorar la educación pública chilena, que es un sector, si se quiere, abandonado. Hoy día están en discusión varias iniciativas, entre las cuales una ley que se ha propuesto al Parlamento para justamente poder mejorar la calidad de la educación pública. Ese es el foco. No específicamente, no han habido consecuencias directas de esa crisis social en el caso de la evaluación docente.
Sobre lo que me planteaba Edmundo, sobre el tema del logro de los estudiantes, creo que ya lo he aludido, por qué forma o no forma parte de la evaluación. Ciertamente no es un tema de costos. Sobre los argumentos que yo mencioné para no incorporar, que no son argumentos que yo debo decir esté en contra de la idea de incorporar una evaluación del desempeño en un sistema de evaluación docente, pero quiero advertir algunas cosas. Los sistemas que más se acercan a responder bien la pregunta de evaluaciones docentes basadas en desempeño de los estudiantes son los sistemas que se han basado en lo que se denomina la metodología de valor agregado. Para esos sistemas se requiere información longitudinal continua de los estudiantes, es decir, mediciones ojalá anuales, en todas las áreas donde uno quiere evaluar logros. Cuando uno imagina la escala de eso, haciendo pruebas todos los años en todos los sectores, casi no hay sistema educativo que tenga las capacidades, los tiempos, los recursos para poder llevar a cabo una empresa de esa magnitud. Como ustedes saben, es solo en algunos estados de Estados Unidos donde sistemas como este están operando en la actualidad. Entonces, no sé si es exactamente un tema de costos, pero si en cambio la pregunta, y aquí está el punto de lo que decíamos, si el foco no es el logro individual de un docente, sino que si fuera el logro colectivo, si estamos pensando en una medición de la escuela, entonces sí podríamos tener mayor tranquilidad para basarnos en mediciones que a lo mejor no van a incorporar a todos los docentes, no nos va a preocupar el hecho de que el profesor de matemáticas sea en realidad el causante, entre comillas, del buen desempeño de los estudiantes en lenguaje, etcétera. Si es que el foco, si es que la evaluación es de carácter colectivo y no es individual, entonces muchas de las aprehensiones que yo tuve para decir por qué no basar un sistema de evaluación en los logros de los estudiantes se atenúan. De manera que podríamos estar de acuerdo en eso. Manuel Bello me preguntaba sobre cómo se ha abordado el tema de las capacidades técnicas requeridas. Yo no entré en el detalle por razones de tiempo. Este es un sistema muy complejo que ha requerido desplegar y desarrollar capacidades técnicas, muchas de las cuales no estaban en el inicio del sistema. Y en ese sentido también es muy importante que un sistema de esta naturaleza sea gradual en su implementación. En los primeros años partimos en unas pocas comunas, solo el tercer año llegamos a estar en todas las comunas y solo gradualmente se fueron agregando otros sectores a la evaluación. De manera que, si uno mira, eso es necesario, porque probablemente ningún país está preparado para apoyar un sistema de esta complejidad. Nosotros hemos tenido que, cuando digo nosotros, la Universidad Católica aporta, nosotros tenemos a cargo en nuestro centro toda la implementación de la evaluación, en todas sus dimensiones. Tenemos que conectarnos con todos los municipios en el país, que son 343. Tenemos que capacitar a los que van a ir a filmar a los maestros en sus aulas. Tenemos que capacitar a quienes van a entrevistar a los maestros en cada ocasión. Tenemos que capacitar a quienes van a trabajar finalmente en los municipios para tomar la decisión final sobre la evaluación. O sea, es un proceso complejo que requiere un trabajo continuo de formación de capacidades. Y por tanto nadie debe imaginar que esas capacidades están en el día 1, pero hay que desarrollar un sistema que sea capaz de ir creándolas gradualmente. Juan me preguntaba sobre los criterios de evaluación, cómo se explicitan. Lo que se hace en el caso del portafolio en particular es, no sé si ustedes han tenido ocasión de mirar alguno de los portafolios, pero en todo caso son descargables de la página web que está indicada al final de mi presentación. Ustedes verán que en cada sección del portafolio se dice al comienzo qué aspectos del marco de la buena enseñanza están siendo evaluados en esa sección del portafolio. De manera que los maestros pueden saber exactamente a qué se alude con las preguntas que se les formulan para que reflexionen, para que aporten evidencia y en función de qué aspectos se va a llevar a cabo la evaluación. Y por lo demás también ellos reconocen en la retroalimentación que reciben estos mismos aspectos. Esa es la forma en que se ha adoptado, digamos, para explicitar los criterios de evaluación. Si hay variaciones, las variaciones son dentro de un marco restringido. Hay que hacer variaciones, y quiero ser franco, si nosotros todos los años hiciéramos exactamente el mismo instrumento, que sería la forma más fácil de resolver el problema, nos encontraríamos lamentablemente con problemas que son riesgosos, como la posibilidad de copia. Hemos visto copias, lamentablemente, y entonces tenemos que introducir todos los años variaciones leves, y en consecuencia no hay un portafolio igual al otro, solo que la estructura del portafolio es siempre la misma. Es decir, todos los años preguntamos por planificación, todos los años por evaluación, todos los años reflexión, todos los años filmamos, etcétera, pero
tipos de tareas específicos, los tipos de preguntas van variando, siempre y cuando se deriven del marco de la buena enseñanza. Algo ligado al tema técnico, Miriam preguntaba sobre la legitimación del rol de quienes llevaban a cabo esta tarea técnica. Bueno, se ha buscado de evitar lo que sería más riesgoso, ¿no es cierto? Por ejemplo, que los evaluadores pares fueran personas que tuvieran mala calificación. Entonces, las reglas del sistema establecen que quienes entrevistan a sus colegas deben haber obtenido una buena calificación, o sea, ser competente o destacado, cuando han sido evaluados previamente. En los primeros años, cuando nadie estaba evaluado, por supuesto que eso no se podía cumplir, pero esa condición se ha cumplido. Y en lo que se refiere a, por ejemplo, la corrección del portafolio le llevan a cabo docentes de aula que son contratados para esto, reciben una capacitación, pueden desempeñarse en el sector municipal o en el sector privado, y dado que esta tarea está organizada por una entidad académica, por una universidad que tiene respetabilidad, no se ha generado hasta el presente ningún tipo de suspicacia ni de cuestionamiento a ese aspecto, de manera que esto está funcionando razonablemente bien. Sobre lo que Emma me pregunta, ¿qué ha pasado como consecuencia de la publicación de resultados? No he visto nada que tenga que ver con lo primero que ella me preguntaba sobre la posibilidad de quienes del sector privado y su aporte al sistema educativo. No hemos visto iniciativas específicas de ese tipo, pero sí en lo que se refiere a las prestaciones de servicio, la formación docente. ¿Qué ha pasado con eso? Por una parte, el Ministerio, al recibir los resultados de la evaluación, se ha dado cuenta dónde están las verdaderas debilidades de los docentes. Lo que teníamos y hemos tenido históricamente un mercado de oferta de oportunidades de formación en servicios que no ha tenido casi regulación. Bueno, tampoco la formación inicial ha tenido mucha regulación, excepto que ahora tenemos esta ley de acreditación obligatoria. Y por tanto se ofrecían cursos independientemente de las necesidades docentes. La evaluación docente ayuda a focalizar lo que es más necesario y de hecho, los planes de superación profesional tienen que estar acorde a las necesidades de los docentes que van a ser capacitados. Esos son ofrecidos por entidades privadas, por universidades, etcétera, pero se tienen que basar en lo que ha ocurrido con la evaluación. De manera que en ese sentido hay una gradual sintonía entre formación y evaluación, que es algo deseable, porque realmente había una ofertas totalmente desligadas que además tenían un mercado muy grande porque los profesores siempre han tenido un beneficio salarial por demostrar que han participado en cursos de capacitación o de perfeccionamiento, aun si esos cursos no les han beneficiado en nada para su práctica profesional. Y finalmente Carlos me preguntaba si yo consideraba que una prueba podría ser usada como base para ofrecer planes de superación. Naturalmente que en la medida que una prueba entregue información diagnóstica sobre conocimientos, en este caso, en la disciplina de tipo pedagógico, y nos precisa y nos identifica en qué área de los docentes tienen necesidades de formación, yo creo que naturalmente una prueba es una buena herramienta. Ahora, entendiendo que está abordando solo un aspecto del desempeño profesional. Si ustedes lo piensan, yo estoy totalmente de acuerdo, los conocimientos son absolutamente esenciales, pero no podemos descuidar las habilidades y competencias pedagógicas de los maestros, habilidades y competencias generales que deben desempeñar, de manera que la prueba, cualquier prueba no va a ser probablemente un reflejo integral del desempeño, sino que va a abordar una dimensión muy relevante en todo caso de los profesores. Eso es lo que puedo comentar. Muchas gracias. Gracias, Jorge Mansi. Muchas gracias. Es la ventaja de haber escuchado a un colega que forma parte de los equipos que practican esto que para nosotros es una aspiración, por cuanto lo que hemos venido haciendo estos últimos 10 años ha sido una prueba cuestionario con las limitaciones que conocemos. Si tú te puedes quedar, nosotros vamos a continuar acá la conversación. Si está todavía en Indiana, en Washington, bueno, de lo contrario, contaremos con Sigfredo Churoque. Un comentario, Sigfredo, para continuar esta conversación. Los colegas que por razones importantes tienen que salir, pueden hacerlo, les agradecemos su presencia y esperamos tenerlos en la siguiente oportunidad. Así, Sigfredo. La siguiente oportunidad es el próximo viernes a la misma hora. Más que comentario, yo quería hacer una precisión de algo que he dicho.
que es la siguiente. En la actual ley de carrera pública magisterial se habla de 4 tipos de evaluación. Y cuando se habla de la evaluación de desempeños, se habla de manera con un enfoque diferente a las otras 3. En el artículo 9 de la actual ley dice lo siguiente: en la carrera pública magisterial se realizan 2 clases de evaluación: obligatorias, evaluación para el ingreso; B, evaluación del desempeño laboral; C, evaluación para el ascenso; y B, evaluación para verificar el dominio de información, etc. Esto, a partir de los estudios que hemos realizado, ha traído una confusión terrible y, a mi juicio, una suerte de pérdida de la cultura evaluativa del magisterio peruano. ¿Por qué? Se habla de una evaluación para el ingreso, de una evaluación para los ascensos, de una evaluación para, digamos, tener una suerte de retroinformación en términos de capacitación. Pero no se le pone al mismo nivel, se le coloca la evaluación del desempeño. O sea, la evaluación, el contenido de desempeño se le coloca como una especie a la par de otras finalidades, para ingresar, para ascender, etcétera, etcétera. Como si el desempeño no fuera un componente también, digamos, para ingresar. Como si el desempeño no fuera también un componente para el ascenso. O como si el desempeño no fuera un componente también para el desarrollo del proceso formativo profesional del maestro. Y esto ha generado, por ejemplo, de que en algunos casos en PRONACAP, y aquí hay varios amigos de PRONACAP, en algunos lugares los profesores se hayan resistido a veces a dar evaluación. ¿Por qué? Porque están confundiendo esa evaluación estrictamente formativa con la evaluación de desempeños que está ligada acá al artículo 29, en la cual le da posibilidad de poder salir de la carrera pública magisterial. A eso me refería yo cuando hay la necesidad de hacer alguna precisión y rectificación en la ley de carrera pública magisterial. Gracias, Alfredo. Ofrecemos la palabra a los invitados a que comenten las exposiciones que hemos escuchado. La de Jorge, entre ellas, está todavía al audio, o las opiniones que quisieran verter sobre lo expuesto. Santiago Melo, del Ministerio de Educación. Es evidente que durante todas las exposiciones, tanto la anterior como ahora, hemos estado hablando de la evaluación del desempeño docente. Y nosotros creemos que es muy importante que se defina un marco conceptual, como inicialmente hicieron en Chile, sobre qué es lo que vamos a considerar como desempeño docente, al margen de la evaluación de lo que pueda o para lo que pueda ser utilizado su evaluación, o para investigaciones, o para ingreso a la carrera, o para ascender de nivel, etcétera. Creemos que el marco conceptual que empezaron utilizando en Chile
y eso no pudimos averiguarlo ahora. No sabemos si ha sufrido variaciones, si siempre fueron las mismas dimensiones, si siempre fueron los mismos indicadores, los mismos estándares, porque tengo entendido que esto vienen aplicándolo desde hace varios años. Y sobre todo, tratando de que el desempeño docente sea bien entendido a fin de revalorar la carrera pública magisterial. Yo creo que, lo dije la vez anterior también, hay una gran confusión, como lo ha citado el profesor Quiroque, entre los docentes, sobre todo desde a partir del 2007, cuando se puso en marcha el PRONACAF, con las evaluaciones de entrada que tomaban en las universidades. Pero también, como lo dije la vez pasada, ya ha empezado aquí un esfuerzo en el Perú por construir un marco conceptual, y ese marco conceptual en algún momento debería discutirse. Ya el Ministerio de Educación hace 2 años trabajó en eso y lo aplicó en 6 regiones y más de 1000 profesores. Y tiene 3 dimensiones y más o menos 51 indicadores. De repente es bueno el marco conceptual, de repente no lo es y puede perfeccionarse antes de aplicarse. Gracias, Santiago. Damos la palabra, hacemos la palabra. Qué raro, en otros ambientes se disputan la palabra. Aquí no está tan solicitada. Anímense. Atrévanse. Aquí está Pepe. Yo creo que lo fundamental es, como peruanos, qué podemos reflexionar o aprender de la experiencia chilena. La experiencia chilena se da en un país donde la cultura evaluativa tiene años. Que toda la sociedad esté pendiente de los resultados del CINCE cada año, y las primeras páginas de los diarios dan estos resultados, los avances de centros educativos, constituye un marco que facilita una evaluación de desempeño docente. Sin embargo, en la dictadura chilena, el CINCE no servía para estimular mejores desempeños. Tuvo que llegar la democracia y darle un sentido mucho más operativo al CINCE. Yo recuerdo estar viviendo en Chile, el primer ministro de Educación que tuvo democracia fue Ricardo Lagos. Y lo primero que hizo fue tomar en cuenta los resultados del CINCE, ponerlos en práctica con la creación de este importante proyecto de 900 escuelas, donde las 900 escuelas de peor rendimiento fueron objeto de una atención focalizada del Estado. Este es un elemento. Un segundo elemento que creo que es importante, la diferencia de gremios docentes. En Chile, el gremio docente no es unidireccional desde el punto de vista político. Acá sí lo es. La presencia hegemónica de un partido político en el SUTEP dificulta diálogos. En Chile, el presidente del Colegio de Profesores ha sido demócrata cristiano, Partido Comunista y ahora una ala más radical. O sea, no hay una hegemonía, hay un colegio donde se genera más diálogo y más posibilidad de este intercambio entre Estado y el gremio. La otra reflexión que me permito hacer respecto a lo de Chile, Chile ha llegado a un nivel muy sofisticado de evaluación. Y esa sofisticación puede ser un gran avance a la vez una gran dificultad. Por ejemplo, ¿qué hacer con 57.000 videos
donde se dan las prácticas docentes. Eso puede ser una gran maravilla o puede ser un gran estorbo. Si los videos no son vistos, en primer lugar, por el docente filmado, no son vistos y generan intercambio entre la comunidad docente, donde ese docente trabaja. Por lo menos los docentes de un centro educativo tendrían que conocer los videos de todos ellos. Y eso generará un intercambio. Si eso no se da, esa salida puede ser más problemática que salida. Y luego veamos la cuestión procesal. Esto ha sido logrado en Chile con una sucesión de fases, de etapas, que tienen casi 20 años de diálogo, de discusión. En el caso nuestro hemos querido quemar etapas. Y el inicio de la evaluación docente era fundamental y lamentablemente no se inició bien. Se inició con una prueba no consensuada, mal elaborada, y eso ha generado mucha mayor desconfianza en los docentes. Ya no hablo del gremio, sino los docentes comunes y corrientes. Y entonces en estos momentos hay que hacer un esfuerzo doble por convencer al docente de la validez, de la importancia de la evaluación, también convencer a los padres de familia la importancia de que los docentes y sus hijos sean bien evaluados, que esa evaluación repercuta en el aprendizaje de sus niños. En fin, creo que este tipo de reuniones nos ayudan mucho a reflexionar sobre nuestros aciertos, nuestras insuficiencias y ver cómo hacer para que el camino mejorar nuestros procesos. La palabra para Luz. Yo sí compartía con maestros de escuela en estos días y sí he observado, como dices, creo, una confusión grande, a tal punto que, por ejemplo, me comentaban que se está haciendo consultas en las instituciones educativas sobre si van a aceptar o no la capacitación docente, ¿no? Porque temen que lo van a, que a través de las capacitaciones van a ser despedidos, ¿no? Entonces, creo que se debería de esclarecer, debería de haber algún debate sobre la importancia de la evaluación del desempeño, ¿no? Y el sentido, en última instancia, de lo que es. Sin embargo, los docentes sí consideran que es valioso, pero al mismo tiempo hay una desconfianza, ¿no? Entonces, ¿cómo superar eso? Sin embargo, también veo que, por ejemplo, en Chile le dan peso, ¿no? O sea, un peso, por ejemplo, para el portafolio le dan un 60%, para la autoevaluación 10%, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo creo que no digo que vamos a hacer igual, pero creo que sí hay una urgencia de ver qué peso se le va a dar al desempeño docente en el caso nuestro, ¿no? Porque no me parece justo que solamente con una prueba, ¿no? Con una prueba escrita, se diga si es un maestro con un buen desempeño, ¿no? Yo creo que no hay un buen sustento detrás, ¿no? Más bien creo que deberíamos ya de ir planteando alternativas para que sea equitativa, ¿no? Con criterios y con indicadores claros. Gracias. Efectivamente, entiendo que el Ministerio está trabajando en eso. Quisiéramos que en algún momento nos avancen, Irene, para informarnos de eso que se quedó estancado. Esa experiencia a la que ha hecho referencia Santiago, la conocemos, tuvo lugar hace 3, 4 años. 3 años.
y quedó allí sin mayor elaboración. Quisiéramos conocerla más porque lo que está en debate es justamente los estándares de la buena docencia, que se va a entender por buena docencia. Y ahí en esos estándares puede incluirse diversos factores como los que están tomados en Chile, o se pueden ampliar otros criterios. Manuel y luego Alfredo. Mundo, yo quisiera poner sobre la mesa, en fin, para que el Consejo Nacional de Educación tome en cuenta, si le parece, dos temas que me parecen fundamentales. El primero es este tema del marco de la buena enseñanza, o como querramos llamarlo, ¿no? O sea, el tener parámetros, referentes, estándares. Esto que en la experiencia chilena ha sido tan importante, y en la sesión anterior vimos también como en el caso cubano ha sido tan importante tener ese referente para construir un sistema de evaluación del desempeño de los docentes. Entonces aquí hay una experiencia a la que se ha referido Santiago, y ahí hay un material, hay una concepción, en fin, un trabajo ya avanzado que debería ponerse en debate. O sea, ¿por qué no pensar en la posibilidad, después de este ciclo de presentaciones internacionales, de una reunión en la que podamos encontrarnos los mismos, con otras personas, no sé, para discutir eso, ¿no? O sea, y cómo concebir un proceso que nos permita llegar a una concertación y a una definición nacional de una cosa equivalente al marco de la buena enseñanza. Y el otro tema es el de la institucionalidad. O sea, en Chile creo que sin la experiencia de muchos años, desde el 15 y antes de la Universidad Católica de Chile, por un lado, y del Centro del Perfeccionamiento del Magisterio como organismo del Ministerio de Educación, creo que sin esa experiencia acumulada, con continuidad, con liderazgo, no sería factible hoy día el sistema que tienen. Nosotros carecemos de una institucionalidad que podamos, donde podamos reconocer, ¿no?, un liderazgo, capacidades, en fin, la responsabilidad también de desarrollar un sistema como este, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Desde el Ministerio de Educación, aquí la UMC, por ejemplo, que es la entidad especializada en el tema de la calidad educativa, no está presente en este tipo de reuniones. La Dirección General de Educación Básica no es la llamada a liderar en el Ministerio de Educación estas cosas. El área de formación docente. Yo no sé si hay que crear una entidad pública, o si hay que ver la manera de que alguna entidad privada seleccionada de una manera adecuada trabaje estas cosas. Lo cierto es que me parece indispensable que haya una institucionalidad mínima para que esto pueda tener continuidad. Por ejemplo, en el Ministerio, esta experiencia a la que aludía Santiago, ¿quién le da continuidad? O sea, se acaba porque se acaba el financiamiento, supongo, y ahí queda. O sea, queda como un referente, una anécdota, o en fin, una experiencia valiosa, pero no hay una institución, alguna entidad que siga trabajando en el asunto a partir de esta experiencia. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema de la institucionalidad para el desarrollo de este asunto que, como hemos visto, tiene una gran complejidad? O sea, no se puede improvisar, no se puede contratar a ESAN un año, al año siguiente a San Marcos, o al año siguiente a saber Dios quién, para que invente una evaluación. Es básico lo de la institucionalidad. Gracias, Manuel. Ha tocado dos temas fundamentales. El uno que ya aparece como conclusión del trabajo, que al final de esta serie de videoconferencias pensemos todos los presentes, las instituciones, en organizar este espacio, darle más continuidad para abordar, entre otras cosas, este tema de la institucionalidad.
vamos a recibirlo y transmitirlo al Pleno. Hay dos pedidos de la palabra, Sigfredo e Irene. También Anabel. Vamos a escuchamos al Ministerio de Lugar y luego comenta Sigfredo. Irene. Tuvimos este proceso de evaluación y nació con el apoyo de todas las instituciones. O sea, todas las instituciones desearon participar en el proceso y hemos hecho este proceso 2004, 2006, 2008 y hemos tenido buenos resultados. El proceso es lo que dice Sigfredo, que el problema es que se están cerrando en este momento las instituciones. Pero si yo quisiera rescatar algo de lo de Chile que han presentado, en la evaluación nuestra y el portafolio docente era armar el portafolio docente, pero no era evaluar el portafolio docente. Yo creo que ese es algo que nosotros debíamos considerarlo para un futuro, que no lo habíamos considerado antes. O sea, estaba así el portafolio docente como uno de los documentos que se tenía que elaborar, pero no lo habíamos considerado en ningún momento como para evaluarlo. Ya, Sigfredo. Sí, yo creo que una conclusión a la cual debería llegar el Consejo es sugerir, y también nosotros desde la sociedad civil, sugerir y pedir al Ministerio que impulse pues un sistema de evaluación docente como algo institucional y concertado. Si no tomamos ese paso, vamos a seguir dando tumbos, caídas tras caídas, y realmente no vamos a acumular, y vamos a ir perdiendo la cultura evaluativa del magisterio. Esto que les he dicho acá, este artículo 9, y cómo la confusión que genera este artículo. Yo recuerdo que en el Consejo alguna vez lo dije y casi no me hacían caso, pero después en la misma práctica he ido viendo que esta confusión se ha ido generando cada vez más, o sea, ¿y por qué? Porque la misma ley está estableciendo, habla evaluación del desempeño asociado al artículo 29, y el artículo 29 es la evaluación como posibilidad de retirar al maestro. Entonces, esta asociación no solamente es grave, solamente en términos evaluativos, yo lo estoy viendo cada vez más grave, inclusive porque los maestros ahora están asociando despido del magisterio con evaluación y por lo tanto también con la ley de carrera pública magisterial. Entonces están asociando una terrible confusión, evaluación formativa con evaluación que tiene que ver con estabilidad laboral y con ley de carrera pública magisterial. O sea, una confusión que va más allá de lo que está. Y eso tiene que ver toda una campaña mediática. Yo recuerdo que, no voy a decir el nombre del periódico, que cuando se comenzó a discutir esto, en 2006, públicamente, acababa de salir el texto que Pepe encabezó acá en el caso peruano, con los reportes de que los maestros sí pues estaban dispuestos a ser evaluados. Nosotros en el IPP también habíamos hecho estudios y también habíamos encontrado algo semejante. Marta López de Castilla había hecho investigaciones y encontraba lo mismo, o sea, que el magisterio como en mayoría aceptaba la evaluación. ¿Qué pasó entonces? O sea, ¿qué problema hubo? El problema fue un titular de un periódico, porque nosotros hemos venido acompañando milímetro paso a paso esto, ¿no? Un periódico sacó en titular: ahora sí viene la gran reforma educativa en el Perú, podrán, a través de la evaluación, se podrán despedir a los malos maestros. Eso en primera plana.
Y a partir de ahí, esa campaña mediática asociando evaluación con despido, con el problema de estabilidad laboral, fue fatal. Tan fatal que la dirigencia del SUTEP tuvo que recurrir a una artimaña porque los maestros pedían paro para paralizar la evaluación punitiva, le llamaban ellos. Para paralizar la evaluación punitiva, la dirigencia del SUTEP tuvo que tomar una decisión de engaña muchachos, que era, vamos a hacer un paro contra la ley de la municipalización de la educación. En realidad los maestros de base ni conocían la ley de municipalización y se fueron a un paro mayoritario, pero no por la municipalización, sino contra esta asociación de evaluación con punición, ¿no? Entonces, esta situación se agravó mucho más cuando nuestro señor presidente de la República, en un colegio grande acá, asoció nuevamente la evaluación con la posibilidad de que los padres de familia participasen en la evaluación para eliminar a los malos maestros. O sea, consolidó esta idea. Desde ese entonces yo veo que se ha generado una terrible confusión. Hay que comenzar a hacer una campaña diferente y muy didáctica para comenzar a separar las cosas. Porque los maestros meten en el mismo saco la evaluación de PRONACAP con la evaluación para contratos, con la evaluación para nombramientos, y probablemente van a poner en el mismo saco la evaluación que se viene ahorita para los ascensos. O sea, y todo eso en una confusión. Yo me temo que si no, previamente no hay una campaña de precisión de esto y esta campaña tendría que ver, pues bueno, con lo que aquí ha sido señalado, transparencia y confiabilidad en quien hace. Gracias, Cifredo. Y para terminar, Anabela, por favor, con lo cual daríamos por... Bueno, primero muchas gracias por permitirme participar, pero yo creo que así como se ha venido diciendo y haciendo en estos momentos algunas reflexiones sobre este proceso, no habría que iluminarlas solo desde la teoría, sino desde la práctica. Y bueno, yo soy directora de un pedagógico en Moquegua, en Mercedes Cabello Carbonera. Soy parte del proceso que de repente en algún momento Irene, como Santiago han mencionado en general, pero yo quisiera desde esa práctica misma hacer relación a que uno de los principales riesgos en esta gran discusión es que esa llamada institucionalidad no solo se acaba con la falta de continuidad, sino con aquellos procesos que dentro de esa falta de continuidad están analizados en las decisiones políticas, pero en dirección contraria. Es decir, ¿qué pasa con aquellas instituciones que, habiendo vivido todo un proceso de evaluación muy interesante, pero también durante 3 años, terminan generando procesos de mejoramiento, pero a la larga esos procesos de mejoramiento que ha generado como institución quedan perdidos en la nada? Pues se genera el sentimiento contrario, es decir, me evalúo, mejoro, no tengo un final concreto, porque a la larga haberse mejorado, haber demostrado querer ser bueno en el Perú es un pecado, es una sanción, porque la sanción es, ¿sabes qué? Por ser bueno ahora te meten en la misma bolsa, sales igual y no tienes opción, porque las decisiones políticas claramente no diferencian, no tienen una discriminación positiva para decidir si esta institución que creció con un proceso de mejoramiento, de evaluación y evidenció que realmente todo el equipo aprendió colectivamente, vamos a darle ciertas posibilidades de desarrollo. Esto es una realidad que yo quisiera, Edmundo, que ustedes la tuvieran en cuenta.
Y quiero decirlo porque el 2004, el 2006 y el 2008, mi institución, por ejemplo, se evaluó, salió muy bien en cada uno de ellos, está en el nivel óptimo satisfactorio, y la pregunta es de qué le sirve. Y doy este ejemplo para que todos analicemos realmente que el Perú, a través de sus inversiones por medio del Ministerio de Educación, invirtió en este trabajo, capacitó a sus directivos, nos capacitó durante mucho tiempo, participamos de mesas de concertación. Obvio no fue la maravilla porque hay todavía cosas que mejorar, pero en definitiva tenemos pasantías con el extranjero, en Alemania. Tuve la suerte de estar en Alemania un año, he estado en Chile mirando el modelo de Chile, uno se está mejorando y la pregunta es ¿para qué? Si pasadas esas 3 evaluaciones, hoy no tenemos alumnos postulantes, porque hay que alcanzar un 14. Y no tenemos alumnos postulantes considerando que para ingresar a las universidades, pues no importa eso. Bueno, ese es un punto aparte, pero yo parto de esta reflexión, porque creo que los procesos de evaluación tienen que tener una meta bien clara y tienen que tener continuidad, porque se están cortando en el camino y se está perdiendo la institucionalidad. Y lo peor, el riesgo del concepto de lo que es mejorar. Los profesores de pedagógicos que sí, seria y responsablemente nos metimos en este proceso, creímos en que estábamos caminando hacia mejorar. Ahora tenemos todo un potencial, 10 años de formar a docentes en la región, en la formación en servicio, 43 formando a docentes. Moquegua está dentro de la evaluación última en primer nivel, en primer puesto en lo que es rendimiento en comunicación y en segundo en matemática y en segundo en comunicación o comprensión lectora. Seguimos preguntándonos en Moquegua, ¿y para qué? No estamos en el mapa de la pobreza educativa, no estamos en el mapa de la pobreza en general, en consecuencia no hay que darle nada. Es más, este año ya no tiene programas de formación, de capacitación docente, pero como están bien no hay que darles. Entonces se genera un sentimiento en la evaluación. Yo estoy hablando, si ustedes entiendo que estoy con la intelectualidad aquí, que puede entenderme claramente, la preocupación de quienes, de los actores que están en un instituto pedagógico o en una institución, en un establecimiento educativo, sienten realmente que han hecho este esfuerzo, que están en un nivel interesante, pero no están en la gloria, y sin embargo son abandonados. Eso está pasando en el país, en muchas regiones, que puede ser que tengan cierto tipo de recursos económicos, como el caso del canon minero, pero que a la larga puede impactar mucho en su proceso, pero ahí queda. Y entonces estamos perdiendo la posibilidad de que estos lugares que han alcanzado cierto nivel de desarrollo puedan continuar hasta llegar, ¿por qué no?, a los estándares internacionales, que es lo que esperamos todos. Y entonces, esta reflexión que yo los invito a hacer es evitar que se desvirtúe y se siga desvirtuando el concepto de evaluación, ya que en los marcos de descentralización, en el caso de los proyectos educativos regionales, estamos hablando de tener una instancia que acredite por lo menos las instituciones educativas, los establecimientos educativos, que esperamos pueda ser visualizado por el CINEACE, pero básicamente esperamos que esos estándares de evaluación sean internalizados dentro de los estamentos del marco regional. Gracias, gracias. Has tocado un punto muy grave, muy delicado, que está en la reflexión del Consejo y que va a ser motivo de trabajo en la comisión respectiva. Una de las expresiones de esto es este palo de ciego que se llama nota 14, que es completamente ciego. Es un palo, pero totalmente ciego. Sí, dentro de la tolerancia que nos hace el banco, que nos dijo que las 12:30, hasta las 12:30 nos aguantaba, entonces estamos abusando. Yo creo que sí. Gracias, Santiago. Manuel Bello ha puesto en los 2 puntos de agenda el segundo, la institucionalidad. Es este tema, y yo les pido a todos los asistentes que mantengamos esta preocupación como uno de los puntos que pudiera darle continuidad al término de estas videoconferencias. Nosotros lo vamos a asumir
y les pedimos que concurramos en algún espacio posterior para darle forma a estos reclamos, a estos esfuerzos, a estas preocupaciones. Les agradecemos nuevamente y los esperamos la próxima vez.